Nosotros vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir a otro enredo, pero uno político y tiene que ver a raíz de una entrevista que dio la futura vocera de gobierno Mara Cedini a diario La Tercera, donde habla de la figura de María Trinidad Steiner, quien va a ser la próxima ministra de Seguridad y quien acompaña en estos momentos al presidente electo José Antonio Kast en su gira por Centroamérica. ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el problema? El momento en el que la habrían llamado iniciando los contactos para saber si es que estaba dispuesta a asumir este cargo. Dijo en esta entrevista Mara Cedini, la futura vocera, que había pasado harto tiempo, había sido mucho tiempo, se habían tomado ya estos contactos y eso generó debate en el mundo político. De hecho, el día de hoy, desde la misma oficina del presidente electo, otros futuros ministros dijeron que había sido cosa de horas, cosa de días. Bueno, vamos a tratar de desenredar todo esto junto a Macarena Román, que se encuentra acá con nosotros en la sala de redacción. Maca, tú has reporteado esto, un enredo, un flanco que se abre para la futura administración. ¿Cómo estás? Hola Ivo, muy buenas tardes. El primer gran tropiezo para algunos de Mara Cedini, otros tratan de bajarle el perfil, específicamente quienes se van a convertir en oficialismo ya en el próximo mandato. Dicen que no importa o no tiene gran relevancia el hecho de que si estas conversaciones comenzaron antes o después de que fuera electo José Antonio Kast. En cambio, desde el actual oficialismo aseguran que eso marca si es que hay o no eventual conflicto de interés y que por lo mismo es necesario que se esclarezca cuándo comenzaron los diálogos. Hay un enredo, una contradicción evidente entre lo que ha dicho Mara Cedini en primera instancia y lo que dice durante esta jornada. En el fin de semana se publicó una entrevista, la primera entrevista que ella da ya como futura vocera de gobierno luego de haber sido confirmado el gabinete, a La Tercera, y entre algunas preguntas se le hace obviamente sobre cuándo fue que se contactó a la ex fiscal regional de Tarapacá. ¿Qué dice Mara Cedini? Hace bastante tiempo, y que de hecho fue bueno que se tomara como que fuera un hecho casi improvisado, pero que finalmente era un hecho que tenía ya de bastante tiempo, una larga data de conversaciones entre el presidente electo y también la ex fiscal regional. Por supuesto, esa declaración no cayó bien en el oficialismo y dicen que tiene que esclarecer, ya decíamos, los plazos. De hecho, en la propia entrevista se le pregunta el detalle, precisamente cuándo comenzaron las conversaciones con la ex fiscal regional, y Mara Cedini dice esos son tiempos y son reuniones privadas del presidente electo, por ende él es el único que puede hablar sobre el detalle de estos encuentros. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, parte del oficialismo? Que bueno, que tendrán que ponerse de acuerdo de alguna forma en esclarecer cuándo fue. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, hablaba de que fueron días antes de confirmarse el gabinete. Mara Cedini, ya lo decíamos, decía bastante tiempo antes, y luego de la declaración del futuro ministro del Interior, Mara Cedini vuelve a no concordar estas declaraciones porque habla de solo horas antes. Y esa es fue al revés. Claudio Alvarado dice horas antes y Mara Cedini dice días antes. Y obviamente no hay al menos un mensaje que sea único para todo el gabinete, sino que hay al menos algunas contradicciones respecto al tiempo de cuándo se dieron estos diálogos. Escuchemos justamente parte de estas declaraciones. Y esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes en que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast. Ella dijo que era mucho tiempo antes, que era harto tiempo antes en las reuniones que se había, o sea, los contactos y ese tipo de acercamiento. No tiene ninguna lógica ni sentido hablar si fue una hora antes, una hora después, un minuto antes, un minuto después. Aquí lo que interesa y lo importante es que tenemos una ministra de Seguridad que es un lujo para el país, que tiene expertise, que tiene conocimiento y que da tranquilidad a la ciudadanía. Tras estas comunicaciones se generan pocos momentos antes de que la persona acceda a colaborar con el presidente Kast en su gobierno. A mí me parece que es de sentido común que el presidente electo converse con sus colaboradores, con su equipo cercano, para armar los perfiles de quienes van a integrar su gabinete. Eso me parece de lo más normal, eso lleva muchos meses pasando, la construcción de todos los ministerios, todos los perfiles, y seguridad no es la excepción. Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario, y para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación, así que yo creo que tenemos que dar este tema por zanjado y dejar en claro que yo creo que es
una situación importante para Chile, el nuevo perfil de la ministra de Seguridad, una mujer con experiencia en la persecución al crimen organizado, en la regulación, en la seguridad, y de todas maneras va a ser un tremendo aporte para Chile el perfil que ella trae. Evidentemente, Maca, bueno, para contactar a alguien y ofrecerle un trabajo y ver la disponibilidad, hay que llamarlo. Y muchas veces, como a todas las personas que trabajan, que tienen un trabajo, ejerciendo el trabajo que están haciendo. Ahora, para las críticas de la oposición, ¿cuánto será el tiempo adecuado de saber? ¿Meses? Probablemente, de hecho, si es que fue el 15 de diciembre de ahí en adelante, ya era presidente electo. Ya ha pasado harto tiempo, han pasado por lo menos 5 semanas, sí, hasta el 20. Entonces, queda ahí también la duda y quizás ahí ellos aterrizan esa respuesta de qué importa el tiempo. Puede ser horas antes, días antes, pero bueno, creo que hubiese sido mejor decir, efectivamente, después de tal fecha hablamos con ella. Claro. Aparentemente no es algo de meses. Porque justamente esa es la crítica, que si lo hizo en su calidad de candidato presidencial, dicen ahí se podrían haber mezclado intereses políticos, sí, porque habían otros candidatos también, y entonces ¿por qué decirle que sí a uno y no a otro? Siendo que ella tenía un cargo, por supuesto, muy importante como fiscal regional de Tarapacá. El punto es que tú dices bien, en caso que se haya contactado luego del 14 de diciembre, las críticas se desvanecen. No tiene mucho sentido, asidero, sí, porque, bueno, ahí lo habría hecho obviamente con todas las de la ley. Y de hecho, aunque lo hubiese hecho antes, quizás se ve feo ante los ojos del oficialismo, pero tampoco hay un impedimento, que haya alguna ley, ¿cierto? Un impedimento legal que diga que no puede hacer aquello José Antonio Kast o cualquier otro candidato presidencial. Pero dando el punto ahí a Mara Cedini es que, claro, ninguna de las críticas ha ido en contra del currículum o trayectoria de Trinidad Steiner, sino que al contrario, destacan el trabajo que tuvo como fiscal regional, su carrera como abogada, también sus distintos estudios en la persecución en contra del crimen organizado o el propio narcotráfico. Al menos los cuestionamientos no van en esa línea, sino que más bien en la forma en que se habría llevado a cabo. Vamos a pasar a ver la gráfica de la entrevista, que fue la tercera, para que ustedes vean y en sus casas entiendan de qué contradicciones hablamos sobre horas, días o un buen tiempo, al que apuntaba justamente Mara Cedini, y que sin duda, al menos como ya futura vocera, es su primer gran tropiezo comunicacional. Ahí Mara Cedini apunta que la ministra de Seguridad no fue una improvisación, era una conversación que ya llevaba un buen tiempo. Esa fue la frase que provocó toda esta controversia. Y creo, dice Mara Cedini, que fue una bonita sorpresa que pareciera un nombramiento de último momento, confirmando entonces que al menos en cuestión de horas no se llevó a cabo esta negociación, y también sería un poco iluso pensar que en solo un par de horas una fiscal regional va a tomar un desafío tan relevante, dejando un cargo tan importante y un desafío no menor en un ministerio que quizás es el más importante durante el próximo gobierno de José Antonio Kast. Vamos a escuchar las razones del oficialismo para criticar tan fuertemente esto que tiene que ver con el tiempo en que se solicitó a la ex fiscal ya tomar este desafío político. Al decir que esto llevaba tiempo, se abrió la posibilidad de que llevara incluso desde la época en que José Antonio Kast era todavía candidato y no a un presidente electo. Y creo que eso ya entraría en un terreno distinto, ¿no? Porque evidentemente un presidente electo, cuando está armando su gabinete, tiene que tomar contacto con los potenciales ministros, y uno no se podría escandalizar si eso pasó una semana antes o una semana después. Pero si pasó cuando todavía era candidato, y había otros candidatos circulando, digamos, eso ya es más complejo. Porque implica una fiscal activa relacionándose con una postura particular, no con un presidente que eligieron los chilenos, sino con un candidato de varios. Claro, ese es el punto al que daba y enfatizaba la ex ministra del Interior, Carolina Toá. Ivo, tú hacías una pregunta respecto a cuánto sería el tiempo entonces en que quedarían conforme el oficialismo. Por ejemplo, al menos algunos parlamentarios del Partido Socialista ya informaron que mañana ingresarán un proyecto de ley que va a establecer un periodo de congelamiento, todo esto por supuesto si se aprueba este proyecto, de 6 meses entre que un fiscal o una fiscal pueda desertar de su cargo y luego ya asumir un desafío, ya sea de candidatura presidencial, candidatura parlamentaria o de cualquier tipo, o también algún desafío dentro de un gabinete como es en este caso. Ese es el parámetro al menos que se han puesto algunos
algunos parlamentarios del Partido Socialista a raíz de esta controversia. Un proyecto que ingresará mañana con firma hasta ahora del diputado Leonardo Soto y también del diputado Daniel Manucheri. Así que para esclarecer, quizás 6 meses, el oficialismo ya lo considera un tiempo adecuado para tomar un desafío concreto. ¿Por qué? La razón ellos dicen porque ahí llegaría ya un tiempo en que se dejan de lado los conflictos de interés, o los supuestos conflictos de interés. Al menos en el relato, en el correlato de cómo sucedieron las cosas, este era un ministerio que pasaron muchísimos nombres. Y de la forma en la que los conocimos también, pareciera ser que tiene un poco de asidero en el sentido de que quizás hubiésemos escuchado el nombre en el mes de diciembre, en noviembre, incluso en enero, al menos yo no había escuchado, hay quienes dicen que era un nombre que estaba en la carpeta, pero que no había salido, pero no había salido hasta que lo conocimos un día, 2 días antes, entonces pareciera ser que podría ser que por ahí efectivamente... Fueron días. Hayan quizás, sido días, bueno, no lo vamos a saber efectivamente porque son conversaciones que tiene el presidente electo, ya dicen en el ámbito de lo privado, pero pareciera ser, si seguimos la línea de cómo conocimos el nombre del resto de los ministros, pareciera ser que podría tener algo así. Lo que sí es cierto es que fue una mala declaración. O sea, de todas maneras fue una declaración que enredó, eso es cierto también, más allá del tiempo en que hayan llamado a la ex fiscal Steiner, evidentemente enreda esto y al parecer no está muy bien evaluado eso mismo en la oficina del presidente. De hecho, algunos al interior del oficialismo habla de la falta de experiencia por parte de Maracedini en caer en un error quizás básico para algunos, pero para otros tan relevante que genera justamente este tipo de controversias, que son controversias políticas que probablemente mañana se pasarán, pero que claramente marca el primer tropiezo de Maracedini. Por otro lado, también, Ivo, lo que tiene relación con los desafíos en este Ministerio de Seguridad, se deja de hablar de justamente, que es lo importante. De hecho, en este minuto, Trinidad Steiner está en la gira en Centroamérica con José Antonio Kast, llevando a cabo ya el trabajo previo antes de asumir, y la atención se va entonces en este error quizás comunicacional en los tiempos en que habría sido contactada la ex fiscal regional de Tarapacá. Pasemos a escuchar justamente también otras críticas que vinieron desde el oficialismo, la respuesta también de la oposición, que se pusieron, podríamos decir, de alguna forma en trinchera para defender a la próxima ministra de Seguridad. Creo que corresponde al gobierno entrante aclarar cuál es la versión final respecto a este nombramiento y no al Ejecutivo. Mire, a mí me llama mucho la atención que en minutos en donde lo que debiese tenernos dedicado es a ver cómo enfrentamos el crimen organizado, cómo enfrentamos el reclutamiento de menores de edad por las bandas criminales, estemos en un debate tan ordinario. O sea, yo prefiero quedarme con lo que ha dicho el ministro Cordero, que lo que hizo fue reconocer el carácter técnico de la nueva ministra de Seguridad. Y yo cuando alguien dice que aquí ha habido un conflicto de interés, a ver, yo aliento a aquellos que están diciendo eso, que nos digan cuál sería la decisión procesal penal que ha tomado la fiscal Steiner que pareciera estar movida por alguna motivación política. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el caso que ella está llevando que podría tener algún tipo de connotación política? Hay un punto que hace entonces el diputado Chalper. Solo para terminar, Ivo, hay quienes comparan la decisión justamente del presidente electo de convocar a alguien que estaba ejerciendo en un cargo de una entidad autónoma como es el Ministerio Público con la decisión que tuvo el presidente Gabriel Boric antes de asumir de contactar a Mario Marcel, quien era el que presidía el Banco Central. La diferencia, eso sí, esa comparación la hace la actual oposición. La diferencia, podríamos decir, es que, claro, ambas entidades son autónomas, pero que el Ministerio Público investiga de forma transversal cualquier tipo de presunto delito y que ahí puede haber conflicto de interés. En cambio, el Banco Central más bien está para regular la inflación en un país y que son diferentes las labores que hacen cada una de estas entidades. Así es. Bueno, una polémica de día lunes a raíz de esta entrevista entonces de la futura vocera Maracedini. Están todas las explicaciones dadas. Hay que ver cómo avanza este proyecto que van a presentar desde el Partido Socialista, pero parecería ser más bien quizá una declaración que enreda, más allá de un problema de fondo, donde incluso autoridades actuales han dicho que no hay ningún impedimento para que pueda asumir. Vamos a ver eso sí, si es que esto sigue durante la semana. Totalmente. Nos que vemos. esté muy bien. Chao.